Bueno, muy buenas a todos. Seguimos en el curso de aprendizaje profundo. En este vídeo os voy a hablar de arquitecturas que son específicas para el procesamiento de conjuntos, es decir, cuando nuestros datos de entrenamiento o de test no son simplemente ejemplos, sino que son conjuntos de ejemplos. Creo que este problema es interesante y además os puedo hablar de primera mano porque es mi línea de investigación principal y por tanto creo que encaja bien porque justamente a lo que nos dedicamos en una parte de nuestro grupo de investigación, en concreto yo, es a crear arquitecturas de redes neuronales profundas para el procesamiento de conjuntos. Entonces está bien que os lo introduzca aquí, creo que puede ser interesante para que lo conozcáis de primera mano y ver un poco arquitecturas diferentes. Bueno, esencialmente la motivación de los trabajos que hay de redes para modelar conjuntos, pues simplemente son generalmente problemas en los que tenemos conjuntos de datos, pero lo importante es que el orden de los elementos, el orden, y esto es lo crítico, no debería de importar, ¿vale? Es decir, el orden no importa. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de modelos para detección de anomalías en un conjunto. Obviamente, pues si encontramos una anomalía pues que se diferencie del resto de imágenes por algún atributo, pues porque aquí estamos pues buscando imágenes que tienen pelo negro o ciertas características y esta justo es la que no lo tiene, estamos procesando el conjunto, el orden nos daría igual, ¿vale? Es decir, no se tiene en cuenta. También, por ejemplo, para la predicción de estadísticos de un conjunto de cara a estimar pues ciertas propiedades que puede tener el conjunto en general. Y nosotros en particular a lo que nos dedicamos es al campo de cuantificación, que ya os lo habrán introducido el año pasado, que es estimar las prevalencias de las clases de un conjunto de ejemplos. Y particularmente desarrollamos métodos de deep learning que permitan resolver este problema de estimación de prevalencias. ¿Vale? No me voy a parar mucho en lo que es la cuantificación porque entiendo que todos conocéis el problema y si no, lo repasáis, ¿vale? Para no perder tiempo aquí. Bueno, básicamente en la definición del problema, en lugar de tener un conjunto de entrenamiento con ejemplos que podría ser X u Y y su etiqueta, y lo que tenemos es que cada ejemplo de entrenamiento es un conjunto de instancias y que tienen una etiqueta. La etiqueta pues puede ser la que sea. En el caso de cuantificación, pues podría ser, por ejemplo, si fuese cuantificación binaria, la prevalencia de la clase positiva en ese conjunto de ejemplos. Si fuese una cuantificación multiclase, pues podría ser perfectamente un vector de prevalencias para las diferentes clases que estamos considerando en nuestro problema. Pero la parte importante aquí, sin ninguna duda, es que es un problema en principio supervisado, en el que tenemos conjuntos de ejemplos como entrada para nuestra red, para nuestro modelo. ¿Qué tratamos de aprender? Pues obviamente un modelo que sea capaz de predecir una nueva muestra de test, que sería un conjunto de instancias de nuevo. M es el tamaño del conjunto de test, N es el tamaño del conjunto de entrenamiento, no tienen por qué coincidir, obviamente, aunque podrían. Y nosotros pues intentamos predecir en este caso la etiqueta o la prevalencia en este conjunto de test. ¿Vale? Aplicaciones para esto pues hay muchas. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos en el campo de la biología marina para tratar de... Pues hay una serie de máquinas que capturan muestras de agua en el océano, ¿vale? Ahí van sacándose fotos al plancton marino que hay en un litro de agua y puede haber miles
de individuos, ¿vale? Y después lo que están interesados los científicos es saber la proporción de individuos de cada clase, pues si son diatomeas, si es pues crustáceos, dependiendo del plancton que estemos analizando, puede haber muchísimas clases. Eso antes se hacía con un taxónomo clasificando y luego contando, ¿vale? Sonará del método Classify and Count de cuantificación, que es clasificar y contar. Nosotros aquí lo que tratamos de hacer es métodos de deep learning que puedan coger este conjunto de imágenes y aprender directamente las prevalencias. Obviamente para eso no nos sirven las arquitecturas típicas de clasificación y demás, sino que hay que hacer arquitecturas nuevas y es lo que os trato de explicar hoy. Básicamente, lo que necesitamos en estas arquitecturas es de alguna manera tener una representación que sea invariante al orden. Es decir, en mi conjunto de 3000 imágenes de plancton, las prevalencias o cuántos ejemplos de cada clase hay no depende de cómo entren las imágenes, podría hacer una permutación. Entonces aquí lo que os estoy tratando de representar en esta igualdad de aquí es que ante cualquier permutación, que aquí lo denomino phi, de los ejemplos de la muestra, la función que represente esa muestra debería de dar exactamente lo mismo. Esto es una propiedad que tiene que tener nuestra arquitectura de manera teórica, porque si no, ante diferentes órdenes de la muestra tendríamos resultados diferentes que obviamente para nuestro procedimiento que queremos hacer, proceso de conjuntos, no nos serviría. Bueno, pues aquí os comento pues ciertas arquitecturas que no son nuestras, sino estas ya existen. Una de las primeras que salió para dentro del Deep Learning, ya veis el nombre como siempre, Deep Sets, en este caso, procesamiento de conjuntos con redes neuronales profundas, es utilizar funciones de agregación simples de cara a hacer la representación de los ejemplos. Entonces, básicamente la arquitectura es muy simple, tendríamos un conjunto de ejemplos de entrada, y lo veis, son 3 aquí, pero podrían ser los que fuesen, una muestra de 1000 ejemplos, lo que sea, ¿vale? Y aquí tenemos una capa de representación. Esta capa simplemente lo que hace es mover a otro espacio estas imágenes individualmente, es decir, damos la flexibilidad a la red de transformar estos espacios a un espacio latente y transformarlos, ¿vale? Y después, teniendo la representación de cada ejemplo, lo que hacemos es, necesitamos conseguir una representación para el conjunto. Entonces aquí lo que utilizamos es una función de agregación. Bueno, los autores de este paper probaron con funciones de agregación como por ejemplo el máximo, como por ejemplo la media, la mediana, ¿vale? Muy fáciles de calcular sobre cada uno de los atributos calculados aquí en la representación de cada ejemplo, ¿vale? Entonces si teníamos, yo qué sé, 300 atributos porque decidimos ese número como arquitectura en nuestra red por 1000 ejemplos de entrada, al final cada atributo, pues si utilizamos el máximo, por ejemplo, va a ser calcular el máximo de cada uno de esos 300 atributos y tendríamos al final un vector de 300 valores para representar la muestra al completo, que dando igual, presentándole a la red esta muestra en otro orden, nos daría exactamente el mismo vector de 300 elementos. A partir de aquí, pues entramos en otra parte de la red totalmente conectada, simplemente unas capas pues, seguidas de sus funciones de activación, lo normal, hasta producir una salida, la salida deseada, ¿vale? En el caso de cuantificación, pues podría ser, si estamos tratando de estimar un problema de cuantificación binario, simplemente una neurona, podríamos poner con una función sigmoide al final, por ejemplo, para que nos sacasen valores entre 0 y 1, dándonos la prevalencia de la clase positiva. Luego, pues podríamos aplicar una medida de error, como podría ser error absoluto, error cuadrático medio, comparar con la prevalencia real de la muestra y propagar hacia atrás y aprender a partir de esa muestra ajustando todos los pesos de nuestra red, ¿vale? Entonces, esta arquitectura es muy buena porque sirve de ejemplo. Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar esta parte de aquí central e intentar añadir algo que sea más expresivo. Os lo voy a explicar en un poco. Pero bueno, básicamente esto es lo mismo, ¿vale? Ya os lo expliqué, ya os expliqué todo. Esta transparencia realmente
explica exactamente lo que acabo de decir, ¿vale? Ah, bueno, ¿qué puntos interesantes tiene esta arquitectura DeepSets? Bueno, pues los autores demuestran que esto es un aproximador universal a cualquier función que trabaje con conjuntos, lo cual es una conclusión teórica interesante, pero tiene también sus problemas, que es que utiliza una representación obviamente demasiado simple. Pensar que si estás cogiendo el máximo de cada uno de los atributos, al final estás resumiendo con un único valor pues un conjunto muy grande de valores y ahí hay una pérdida de información muy, muy importante. ¿Vale? También otra cosa importante es que la agregación no captura las iteraciones entre los elementos del conjunto, ¿vale? Eso lo perdemos también. Y hay ciertas funciones de agregación, como por ejemplo la suma, que tienen el problema de que no nos sirven para conjuntos de tamaño variable. Es decir, si entrenamos con conjuntos de 300 elementos y luego le pedimos que prediga un conjunto de 500 elementos, obviamente la suma iba a estar desvirtuada porque estamos sumando más elementos, con lo cual no va a funcionar. Esto es importante, por ejemplo, en cuantificación porque cuando nosotros podemos entrenar con muestras de un tamaño o las muestras pueden ser de tamaño variable luego al predecir. Por ejemplo, en el caso del plancton, cada bote o cada muestra de agua que tomamos, pues una puede tener 3.000 individuos, otra puede tener 10.000 y el sistema debería de funcionar igualmente. Por eso esta función de agregación hay algunas que pueden ser interesantes y otras no. Bueno, siguiendo con la literatura de otras arquitecturas también interesantes para conjuntos, tenemos una basada en Transformers que se llama Set Transformers, que tampoco es una arquitectura nuestra, pero que también puede servir para trabajar con conjuntos porque explota el concepto de atención que ya conocéis, del cual ya se os explicó en las diferentes arquitecturas. Y la idea es modelar relaciones entre los diferentes ejemplos de ese conjunto que tenemos como entrada. Tenéis que entender que el mecanismo de atención por defecto no tiene en cuenta el orden. Es decir, nosotros cuando aplicamos transformers en texto, estamos metiéndole un encoding posicional para decirle a la red, oye, es que hay este orden porque es que en este problema el orden de las palabras obviamente importa en una frase, ¿no? Pero los transformers por defecto no tienen en cuenta el orden, entonces son muy adecuados para manejar conjuntos, ya que estos mecanismos de atención pues, pueden ver relaciones entre los elementos y de alguna manera los autores de este paper, que también podéis consultar en internet, si tenéis interés, podéis ver cómo pues, mejoran sustancialmente con estos mecanismos de atención el rendimiento obtenido por la red DeepSets que es anterior a este Transformers. ¿Vale? Bueno, Set Transformers tiene un problema que es la complejidad. ¿Vale? La complejidad es importante porque tenéis que entender cuando calculamos la atención entre los diferentes elementos o los diferentes ejemplos del conjunto, dependiendo del tamaño de este conjunto, pues la complejidad puede llegar a ser n cuadrado realmente. ¿Vale? Porque tenemos que calcular la atención del primer ejemplo con todo el resto, del segundo con todo el resto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los autores aquí hacen una solución bastante original que es aprender una serie de lo que ellos llaman inducing points, que simplemente son como puntos ancla, anchor points, a veces es difícil traducir todos estos términos, y pues coger un número, por ejemplo 16, 32 y calcular la atención de esos puntos aprendidos a el resto de puntos de nuestro conjunto de entrada. ¿Vale? Con esto consiguen reducir la complejidad y además pues consiguen que la red sea de alguna manera menos compleja, sobreajustando menos. Y ya veis cómo a veces, y esto me interesa que veáis esto, porque aquí se está hablando de crear arquitecturas nuevas para problemas diferentes, ¿vale? Esto no es coger una arquitectura y usarla directamente y aplicarla a mi problema, eso es aplicar, ¿no? Pero cuando ya vamos un paso más allá,
consiste en decir, bueno, pues para este problema no hay una arquitectura adecuada, voy a crearlo. Y me encuentro con problemas, como puede ser la complejidad en esta arquitectura concretamente, porque los conjuntos pueden ser muy grandes, y obtengo soluciones, ¿vale? Como puede ser inventarse este concepto de inducing points para, sin perder mucha capacidad, poder reducir el tiempo de cómputo, ¿vale? Entonces esto es interesante. Bueno, la solución en la que nosotros trabajamos es una solución específicamente diseñada para cuantificación y la idea es que reutilizamos la arquitectura de deep sets, es decir, lo mismo que veíais en deep sets, pero en la función de agregación viene la principal diferencia y es que nosotros decidimos utilizar un histograma para representar cada una de las características de los ejemplos, ¿vale? Es decir, resumimos en un histograma cada una de las características calculadas por la representación de cada ejemplo. Bueno, el histograma es una cosa obviamente más expresivo que un valor simple como media, mediana o máximo, ¿vale? Porque ya no solo resumimos esa característica en un único valor, sino dependiendo del número de bins que tengamos en el histograma, pues tendremos más o menos valores, ¿vale? El histograma es una herramienta mucho más expresiva que captura la distribución. Y después, además, como aquí vamos a tener un conjunto de histogramas, uno por cada característica, luego esta parte de la red va a poder aprender relaciones entre los atributos, ¿vale? Los valores de los atributos, y de alguna manera creemos que esa información es útil para cuantificar, que al final aquí sería estimar prevalencias de nuestro conjunto, el que nos metamos un conjunto de test nuevo, estimar las prevalencias. Concretamente nosotros vimos en los experimentos realizados, obviamente todo esto hay que probarlo con experimentos, que esta arquitectura es capaz de obtener los mejores resultados hasta el momento de cualquier algoritmo de cuantificación en la única competición que se llevó a cabo desde hace 2 años sobre cuantificación. O sea que al final este algoritmo es el estado del arte ahora mismo en cuanto a cuantificación, porque además tiene ciertas propiedades interesantes y es que realmente nosotros en la entrada solo necesitamos, o bueno, solo entre comillas, conjuntos etiquetados por su prevalencia, ¿vale? Es decir, tengo esta bag de ejemplos y tiene esta prevalencia, pero yo no necesito las etiquetas individuales o no necesitamos las etiquetas individuales de cada ejemplo. Esto es importante porque la mayor parte de los algoritmos de cuantificación existentes necesitan las etiquetas individuales de cada ejemplo para aprender a cuantificar, cosa que este algoritmo o esta red no necesita y por tanto tiene interés en ciertas aplicaciones que podemos tener estos datos. Bueno, esto un poco resume la red, pero la parte clave de esta transparencia es el problema que nosotros nos encontramos y cómo lo resolvimos, que es que hacer un histograma no es una operación que sea directamente diferenciable. Y por supuesto, ya sabéis que todo lo que metáis en una red tiene que poder hacerse su derivada y tiene que, porque queremos utilizar el descenso del gradiente para calcular los pesos y demás. Por tanto, esto aparte es importante entender que un histograma no es una operación diferenciable y la solución que nosotros a la que nosotros llegamos es utilizar una aproximación de histogramas, llamemos diferenciables, que no es un histograma real, es decir, no nos daría los valores exactos, pero sí es una aproximación muy buena, con muy poco error, y que simplemente se hace con capas o con operaciones básicas disponibles en cualquier framework, es decir, convoluciones, esto es el valor absoluto, exponente, o otra convolución aquí, un threshold, bueno, un umbral y un pooling. Quiero decir, no os quiero tampoco enrollar ni es objetivo en que conozcáis esta arquitectura a la perfección, sino que veáis cómo se puede enfocar un problema nuevo, utilizar una nueva arquitectura creada para el problema
y después pues resolver los problemas que surjan, como puede ser, y quiero usar un histograma, ¿cómo lo uso? Bueno, pues se puede usar una aproximación basada en operaciones totalmente diferenciables, ¿vale? De hecho, no hay solo este histograma, hay otras soluciones posibles para utilizar histogramas en una red que sean diferenciables y de esta manera poder crear una arquitectura que sea adecuada para resolver un problema concreto que tengáis y me gusta, o sea, quería contaros esta arquitectura de primera mano porque es nuestra, la hemos hecho nosotros aquí en la Universidad de Oviedo y también me parece interesante que encaja perfectamente en el tema del curso y así veis un poco pues el proceso y la conocéis y además como también conocéis la cuantificación, pues veis una arquitectura que si alguna vez tenéis que resolver un problema de cuantificación, sabéis que podéis usar Deep Learning y por supuesto podéis usar ISNet-Q, que es como la denominamos, Q de cuantificación, para poder resolver este problema.